no lo entendía. Digo, pues la gente siempre quiere correr un poco más. Y después como que te termina pasando. Claro. Como esto del entrenamiento, porque ya cuando, viste, me empieza a pesar, digo, che, si esto lo hacía porque me gustaba, ¿por qué? Claro. De repente es como otro trabajo más, no. Hoy ya sos atleta de ASICS, ganaste Bariloche 100, sos parte de la selección nacional en un lapso de 5 o 6 años. Sí, Es algo sí. muy raro para un deportista. Me había llevado una bolsita y en el puesto de hidratación, nada, me carga el agua y yo le empiezo a tirar el polvito adentro y el chabón de la carrera me miraba como, ¿qué le estás poniendo? Rarísimo lo que estás haciendo. Llovía, frío, Sí. yo estaba en el velódromo y digo, ¿qué estoy haciendo acá? Voy a estar en mi casa tomando unos mates y estás ahí corriendo. O nos pasó en Bolivia que cuando ya pasaban en los puestos de abastecimiento no había comida. No confiarte, ¿viste? Porque puede pasar. No era por irme a bar y no hubiese nunca terminado corriendo porque me resulta muy aburrido y monótono cuando tengo que, por ejemplo, en Buenos Aires, entrenar en asfalto y siempre ver lo mismo. Es como que ahí no me hace ningún sentido el deporte. Desde que era chiquita y jugábamos con mi hermano al ping-pong o a un juego de mesa y perdía y me ponía pero furiosa y era como lo peor perder encima contra mi hermano. Era como, no. Me acuerdo del mundial, en un momento me agarró un escalofrío y me faltaban todavía como 20 y pico de kilómetros. Dije, uy, no me digas que la quedo acá. De saber que si sos constante, en el tiempo vas a poder alargar la distancia, vas a poder bajar los tiempos, tener mejores resultados. Pero nada de eso funciona ya. Bienvenida a Tierra de Campeones, Emi. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitar. La verdad que súper contenta. Emi, cuando estaba preparando esta charla, investigando un poco, encontré algo que me llamó la atención y es el poco tiempo en el que lograste destacar en tu deporte, que es el trail running. Corregime si me equivoco, arrancaste más o menos por el 2020, 21. Sí, 21, sí. Hoy ya sos atleta de ASICS, ganaste Bariloche Sí. 100, sos parte de la selección nacional en un lapso de 5 o 6 años. Es algo muy raro para un deportista. ¿Cómo pasó esto tan rápido? Sí, a mí también me fue sorprendiendo un poco. La verdad que no esperaba que sea así. Y empecé a correr la verdad que por placer y eh, porque estaba acá haciendo el doctorado y era lo que me ayudaba a despejar un poco, a conocer gente y de repente sí, en poquito tiempo, en 3 años, 2 años y algo, estar teniendo buenos resultados fue como una locura. Pero bueno, creo que primero que hice deporte siempre, de muy chiquita y muy intenso, siempre entrenando mucho. Antes jugaba Jugaste al al básquet. básquet y estuve en los procesos de selección, entonces era entrenar, ir al cenar, tener semanas de entrenamiento doble, triple turno. Entonces como que no me costó que fácilmente ir a buscar un nivel de entrenamiento y de exigencia alto. Como que rápido me fui a eso, más teniendo un entrenador como Pato, que él también es súper exigente y nada, es súper estimulante con el que ve que quiere, viste, siempre te empuja a ir un poquito por más, por más, por más y bueno, creo que eso hizo que rápido empiece a tener buenos resultados y sí, sí. Y vos empezaste a correr, recién me decías, para despejarte, porque Mm. estabas haciendo un doctorado. Pero ¿en qué momento te diste cuenta que querías competir y que era un deporte en el que te podías destacar? Porque Sí. la mayoría empieza a correr y corre por hobby, pero bueno, vos venías con espíritu competitivo del básquet Sí, también, ¿no? sí, ya venía de ahí, eh, o sea, desde que arranqué a correr me daba cuenta que me gustaba esto de participar en carreras, tener la carrera también como un estímulo para entrenarte, como un incentivo, como, bueno, tengo tal carrera, me tengo que entrenar y tener ese objetivo me gustaba. Y bueno, no sé, fue como que creo que el clic, así como el darme cuenta que me podía ir bien o que sí, podía apuntar
a lindos objetivos fue en Paraty, una carrera que corrí cuando estaba en Brasil trabajando Ajá. allá. Que bueno, quedé primera y era una carrera del circuito UTMB, viste, como bastante conocida. Y era la primera que corría afuera de Bari. Entonces fue como, bueno, qué bien. Y después de eso volví acá a Argentina y venía toda la serie de carreras de acá del verano, que es cuando más carreras hay a partir de noviembre hasta marzo más o menos. Y entonces, bueno, quería meterle pila para que me vaya bien acá en las carreras de acá y bueno, y fue así. La verdad que a partir de ahí de para ti fue como que se me dieron varios resultados a mí que me sorprendieron y buenos, así que nada, ese fue el punto, creo. Claro. ¿Y cuánto tiempo pasó entre que empezaste a correr y te anotaste a una carrera? Realmente. O sea, que dijiste voy a competir. Sí. Bueno, yo arranqué a correr, como decirte, en septiembre, creo que de ese 2021. Post Y pandemia. claro, y corrí en el verano, creo que fue en enero, que nos fuimos a una carrera en San Martín de los Andes, ADN Trail, que fuimos con Pato y varios del grupo de running de Desnivel Positivo, que es donde yo corro. Y esa fue la primera carrera que hice. O sea que fueron, no sé, 4 o 5 meses y sí, ya ahí me anoté a una. Me vine acá, primero hacía gimnasio ahí cerca de casa. Salía a correr a veces así por gustillo, pero sin ningún criterio de nada. Era bueno, corro una Sí, hora. sí. Y un día Pato iba al mismo gimnasio que yo, entonces un día me invitó a correr con su grupo un sábado, que era que hacían el entrenamiento largo así del fondo. Ujú. Y bueno, fuimos a Playa Muñoz y me encantó eso de estar ahí corriendo, conociendo gente, charlando. Y bueno, a partir de ahí arranqué. Sí, sí. Y fuiste conociendo lo que es el ambiente del trail, Sí, ¿no? Que es dentro del running hay distintas disciplinas. sí, Pero bueno, acá en Bariloche tenés el paraíso sí, de este deporte. Un poco eso te invita también a seguir conociendo distintos total. cerros, distintos Sí, senderos. sí, sí. Eso, Como que nunca terminás de explorar todo lo que hay acá en Bariloche mal, para correr. eso es mágico. El deporte este es como que eso me divierte mucho, como, bueno, vamos a un lugar nuevo a conocer Entonces te vas a tal montaña con un grupito de amigos y estás entrenando ahí en la naturaleza, conociendo lugares. Me parece fabuloso. Realmente me gusta mucho eso. Em, a veces me pasa que cuando estoy varias semanas en Buenos Aires o en una ciudad así grande, como que me repregunto, digo, yo, si no era por irme a Bari, no hubiese nunca terminado corriendo porque me resulta muy aburrido, monótono cuando tengo que, por ejemplo, en Buenos Aires, entrenar en asfalto y siempre ver lo mismo, es como que ahí no me hace ningún sentido el Los deporte. corredores de Buenos Aires van a... Ay, bueno, entonces digo, creo que empecé y me atrapó por esta característica que decís vos. Eso Sí, sí. buenísimo. Sí, a veces no somos conscientes del lugar en el que estamos, ¿no? Y Mal. todas las posibilidades que te da estar en Sí, Bariloche, sí, lo naturalizamos. corriendo. Sí, sí, sí. Igual recién me decías que si bien hay un aspecto social en el running que a Sí. vos te gusta y te atrapa, tenés un espíritu competitivo, no es que te gusta ir a una Sí. carrera, participar y comer con tus amigos. Querés ir a No, obvio. ganar, te Sí, preparás para ganar. sí. ¿Cómo mantenés esa mentalidad? ¿Ya viene del básquet, esa mentalidad de Sí. competir y ganar, o te la fue dando el running? No, ya venía de antes, sí. Es como que tengo ese chip eh, desde antes y sí, medio mi personalidad en todo, creo, ¿viste? Como desde que era chiquita y jugábamos con mi hermano al ping-pong o Y a quería un juego ganar. de mesa y perdía y me ponía, pero furiosa. Y era como lo peor perder encima contra mi hermano. Era como, no. Bueno, y desde ahí que te digo que tenía 4 años hasta ahora. Entonces, sí, evidentemente es algo que ya traigo conmigo. Y por eso también, nada, el competir a mí me genera un estrés. O sea, yo voy a las carreras y siempre me gusta que tener un buen resultado, que me vaya bien, o lo que es bien para mí, ¿no? Más allá del resultado en la posición. Em, y bueno, entonces eso tiene un extra de
que bueno, por ejemplo, a mí me pasa que no puedo estar compitiendo todo el tiempo, como que más que no me dedico al running, o sea, estoy haciendo un doctorado, también eso me genera un montón de presiones. Sí. Entonces, bueno, por momentos me gusta poner la hora. Terminé de competir corrido el sudamericano en abril y son algunos meses que sigo entrenando a full porque me encanta entrenar, pero de la competencia necesito como por un momento, viste, desconectar Frenar un porque, poquito. claro, y decir, bueno, sí, ahora empiezo en agosto de nuevo, me enfoco y ahí arranco, pero tuve un par de meses ahí que me relaja un poco. ¿Te relajás en el sentido lo haces con intención o es porque tu trabajo extra running te demanda también mucho tiempo? Bueno, ambas, creo que sí, como que también lo necesito para enfocar más en lo otro, Mm. que tengo que entregar una tesis el año que viene y Estás a entonces contrarreloj, sí, como una necesito carrera. tal cual, meterle mucha energía a eso este año. Entonces también, sí, son ambas cosas, creo. ¿Cómo compatibilizás esto? La del running por un lado con tu vida Sí, profesional. La pregunta va por el lado de que no es que salís a correr, entrenás, tenés una sí, rutina y además estar haciendo un doctorado requiere una carga horaria enorme. sí. Entonces, Intento organizarme, creo que eso es clave para poder hacer todo. A veces sí se me complica porque soy exigente y quiero que claro, salga sos todo exigente con las dos bien, cosas. claro. Pero bueno, intento eso, como ser ordenada, em, aprovechar el tiempo. Cuando estoy trabajando, cuando estoy entrenando. Y, y bueno, también eso, el fin de semana hago el entrenamiento largo, que es cuando tengo más tiempo. A veces, bueno, si en la semana no pude cumplir con lo que yo creía con el trabajo, por ahí le dedico un par de horitas el fin de. Mm, Entonces voy ahí como, sí, intentando cumplir con las dos cosas lo mejor que pueda, porque es lo que me deja tranquila. claro. Em, pero bueno, creo que se puede. Sí, el año pasado cuando entrené para el Mundial, que tenía mucha carga de entrenamiento, ahí me pesó un poco ya porque también más allá del tiempo que me llevaba a entrenar, era viste, el cansancio. Sí, sí. Como, bueno, era entrenar a la mañana, me tenía que ir al laboratorio, por ahí en el laboratorio tenía que estar, en ese momento tenía mucho tarea de laboratorio, ahora tengo más de computadora porque estoy escribiendo la tesis. Y era, bueno, por ahí volvía de correr y era, no sé, 6 horas parada en el laboratorio haciendo un protocolo que estaba haciendo ahí. Y después llegaba a casa y era, bueno, ponerme la sopa de nuevo y hacer el segundo Mm. turno. Y ahí, viste, a veces llegaba la noche como reventada, Sí. reventada, reventada. Em, pero bueno, eh, da- también eso fue una experiencia para mí y de a poco me voy conociendo. Mm. Sé hasta dónde también me gusta llevar esto del entrenamiento, porque ya cuando, viste, me empieza a pesar, digo, che, si esto lo hacía porque me gustaba, ¿por qué Claro, de repente es como otro trabajo más? No. Entonces, bueno, voy acomodando de a poco y voy aprendiendo. claro. Está bueno mencionar esto de compatibilizar la vida cotidiana con el deporte, porque la realidad quizá del running en Argentina es esa. Desconozco si hay algún corredor que se pueda dedicar exclusivamente a correr y no tenga un trabajo extra, Sí. ¿viste? Entonces, Sí, son muy pocos casos, creo, si hay. Muchos sí tienen como su grupo de running aparte, pero 100% a correr acá en Argentina, creo que no, que no. y correr te saca un poco de... ¿Te ayuda un poco a despejar la cabeza? Sí. O ya en el momento que estás, que entrenas con tanta exigencia, es más como un compromiso en ciertos momentos? Sí, bueno, hay de todo, hay días y ¿Hay días que días. salís a correr para despejarte nada más, por ejemplo? Sí, sí, hay días que me reayuda. Hay otros días que no, que es como que te quedaste con algo acá y es como que corres y eso va ahí, va, 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 va. Pero bueno, a veces llego a casa y me aclaró un poco la idea. Y también depende qué tipo de entrenamiento, como que por ahí me doy cuenta que hay entrenamientos por ahí en la montaña, más baja intensidad, que sí, o salgo a disfrutarlo. Y por ahí yo que no soy tanto de esto de la calle, tengo que hacer pasadas y me genera un estrés. Ayer tenía que ir al velódromo a hacer las pasadas y era como, bueno.
Hoy toca Y lo pensás viste, dos como el veces. trabajo. No, no, o sea, sé que lo voy a ir a hacer, pero viste cuando la sensación es otra con ese día de entrenamiento, como, bueno, hoy hay que darlo todo, como. Entonces intento eso, que sea un día por ahí que esté más tranca o que haya podido descansar bien el día anterior, porque sé que me va a requerir un Claro. extra. Bueno, pero ahí está la disciplina, que Sí, no, que es lo que hablamos con todos los deportistas. mm, Hacer lo que no tenés ganas de hacer muchas tal veces, cual, tal cual. ¿no? Sí, más acá en esta época que a veces ayer, viste, llovía, frío, y yo Sí, estaba en el velódromo y digo, ¿qué estoy haciendo acá? Tendría que estar en mi casa tomando unos mates y estás ahí corriendo. Pero nada, después realmente la sensación de cuando lo hiciste, decís, es una hora, terminó y me genera un nivel de alegría, sí, un bienestar, sí, que decís, qué bueno que vine, fue una horita y ahora, bueno, me vuelvo a mi casa, me voy a tomar el mate, pero con otra sensación, eso está buenísimo. claro. Hablando de esto de las sensaciones, yendo ahora un poco más a lo que es carrera, Mm, ¿no? Sacando el entrenamiento, ¿cuáles son las emociones que te atraviesan mm, en una carrera? mm. Desde principio a fin. Sí, ¿Cómo llevas ese momento bueno, mentalmente? sí, es muy variable, ¿viste? Depende de la carrera, también cómo te sentís ese día. Em, Qué sé yo, al principio de la carrera siempre me cuesta acomodarme, como que em, estás medio incómodo, ¿viste? Salís rápido, con toda ahí mucha incertidumbre de qué pasará, porque Mm, hasta que se acomoda la carrera y más o menos tener. Entonces, aparte, mucha ansiedad de pre-largada ahí, no lo disfruto mucho. Es como, sí, una media horita que rara. Em, y después, nada, yo corro distancia a 42 kilómetros, entonces vas a una intensidad alta, pero tampoco es que vas, no sé, como un 10K de calle que venís dándolo todo. sí, Pues. Entonces, nada, y ahí tu cabeza, qué sé yo, va por todos lados. Son varias horas y depende del desnivel que tenga la carrera, también cuántas horas puede ser que tardes, pero ponele que claro. es con 4 horas que estás ahí con vos. Me han tocado carreras que por ahí estoy más cerca de otra competidora y hay veces que está buenísimo porque te, medio que es como que es medio un equipo que vas tirando. Me ha pasado muchas veces con Sol Andrusetti, una mendocina que salió campeona sudamericana ahora hace poco y con ella fue una de las primeras veces que me sentí como que estaba como en un equipo, ¿viste? Algo que no lo sentía desde que había jugado al básquet, porque ella realmente es una deportista de como esto, si bien está compitiendo y está dando su 100, viste, como que la competencia es muy sana en el sentido que, por ejemplo, te va diciendo, ¿y cómo andás? ¿Estás comiendo? Yo la primera vez que me dijo, ¿estás comiendo? Fue como, ¿qué te importa si ¿Por yo qué me estoy cuidas? comiendo? Qué raro, claro. Y dije, wow, qué bueno eso. La verdad nunca lo había pensado así, como, sí estamos compitiendo, pero sé, como que jugando al básquet, la que estaba en contra mío, para mí era como, nada, o sea, mi equipo es mi equipo y la otra era como, Claro, no le voy a preguntar cómo no, viene. claro. Entonces, bueno, varía mucho, depende de la carrera, contra quién estás compitiendo. Hay otras veces que por ahí te quedas medio descolgado y no tenés tan cerca a las otras. Em, y por ahí me pasó en Bariloche 100 en el campeonato que tenía una chica que iba más adelante, yo iba segunda y fui segunda casi toda la carrera hasta el final, hasta Loto. Y bueno, y era toda la carrera ir pensando, bueno, ¿y cuándo la agarro? ¿Cuándo la agarro? Entonces era como una preocupación medio constante, ¿viste? Ir ahí exigida. em, y bueno, eso, varía mucho. Tenés momentos buenos, momentos Sí, sí. malos, momentos que te sentís muy bien, decís, uy, estoy re bien, por ahí no. Te empieza, ¿viste? Me acuerdo del mundial, un momento me agarró un escalofrío y me faltaban todavía como 20 y pico de kilómetros. Dije, uy, no me digas que la quedo acá. Lo único que quería era terminar esa carrera, porque nada, la había preparado un montón, era mi primer mundial y me empecé a sentir medio mal, así, no sé si me había olvidado de comer bien o qué. Pero bueno, nada, ahí comí, se me pasó y seguí, ¿viste? Es como medio confiar en eso, en que va a haber un momento mejor después Sí, y sí. pasar ese bajón o mal momento. Y recién me mencionabas Bariloche 100.
puede ser que sea quizá una de las carreras más importantes para vos, o tenés otra que es la que más te identifica del Sí, circuito de acá, ¿no? sí, 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 para mí sí, primero porque se corre acá y si bien puedes decir, uy, re aburrido porque corro por donde entreno siempre, no, es como, te da una ventaja. Estás de local, Estás de local, el Otto me lo conozco, yo vivo al lado del Otto, entonces me lo conozco un montón. claro. Que yo Es en el un... campeonato venía segunda hasta que empezamos a subir el Otto y por la subida que la subo siempre, y la agarré con una confianza que fue como, Este es el patio de mi casa. claro, La tengo que subir rápido. vamos, dale. Y bueno, ahí creo que me dio un extra, ¿viste? De saber lo que venía, de cómo es la pendiente, dónde exigirme más, cómo manejar, ¿viste? El esfuerzo. Sí. Em, y es una carrera que la vienen a correr muchas corredoras importantes del país, así que sí, para mí es una de las prioridades, digamos, cuando Y, armo el calendario. claro, y si tenés que elegir entre UTMB o Elche 100, Y bueno, es difícil. Creo que las dos son muy importantes acá a nivel país. sí, Si te vas a nivel internacional, sí, UTMB, obvio que tiene. eh, sí, otro reconocimiento. Pero acá en el país ambas son importantes. Bariloche 100 el año pasado, este año, perdón, fue el campeonato argentino, entonces fue súper importante para la distancia que yo corro. claro. Em, Así que no, qué sé yo, hay que correr ambas. Para el que no está por ahí en tema de running, cuando decís campeonato argentino significa que esa es la carrera que representa Cla- la máxima competencia a nivel claro, trail. a nivel trail, claro, es la competencia nacional, o sea, de ahí sale el campeón y campeón argentino. Y depende el año, este año como no había mundial, eh, digamos, no clasificaba directamente al mundial, pero el año que viene va a ser en Merlo, el campeonato argentino, en Ajá, junio creo, y de ahí salen los clasificados, o sea, los que nos van a representar en el Mundial de Sudáfrica. bien, claro. Emi, ahora me gustaría que me cuentes un poco cómo es tu gestión de la carrera en cuanto a suplementación, alimentación, hidratación y demás. Bien. Sí, bueno, antes de la carrera, de acuerdo a la distancia y el perfil que tiene, o sea, el desnivel, o sea, veo, bueno, cuántas horas esto más o menos me puede llevar. Y en base a eso, bueno, preparo los geles que voy a consumir, em, ¿Qué geles usas? los ultramarathon, eh, como uno más o menos entre 30 y 40 minutos de carrera voy consumiendo uno. Ujú. Em, y después, bueno, llevo la isotónica, que tiene también carbohidrato. Em, Cuando es una carrera no muy larga, eh, me armo una solo para el inicio, que llevo una con agua y otro con la isotónica. Sí, em, y después ya relleno con agua. También porque me pasa que me empiezo si no a empalagar un poco, ¿viste? Tanto claro, tanto dulce. dulce, le Claro, pasa a ya todos. como el gel y si encima tomo dulce es como, después de varias horas de carrera te empieza a empalagar. Entonces, bueno, tomo esa isotónica que, bueno, y tenemos ahí Hidrata, que es la Estuardo Romero de Sí, Neuquén, son los que nos dan ese suplemento que la verdad que funciona muy bien, está muy bueno. En el mundial, como era más largo, que estuve casi 7 horas compitiendo, me llevé para hacerme otro, ponerla a la mitad de la carrera, entonces consumí la isotónica que tenía y después me armé ah, una. bien. Em, ¿Esa isotónica ya viene preparada o...? es un polvito, Ah, entonces, nada, yo ¿tiene también, maltodextrina, claro, fructosa sí. o solo malto? No, maltodextrina y después tiene sales, Sales. claro. Y bueno, ahí en el mundial, claro, yo nada, hace poco que corro, voy aprendiendo y me tenía que armar el segundo, ya me había tomado el primero, me había llevado una bolsita con el polvito y en el puesto de hidratación, nada, me carga el agua y yo le empiezo a tirar el polvito adentro y el chabón de la carrera me miraba como, ¿qué le estás poniendo? Rarísimo lo que estás haciendo. Mm. Y me puse como nerviosa y se me cayó todo para el costado y fue como, no, me parece que esto que estoy haciendo no lo tengo que hacer más. Perdí la mitad del coso. Bueno, No. nada, después también lo que puedes hacer es llevarte otro soft sin agua, pero con
el contenido, digamos, la sal ya cargada y de última le pones agua y ya está. Puedes hacer eso, es Claro. más sencillo que lo que yo intenté hacer en el mundial. Pero bueno, nada, eso, la isotónica, los geles. Y a veces voy agarrando en los puestos de hidratación más al final de la carrera, membrillo sobre todo, que sé que me levanta. Y nada, por ahí cuando estoy ya medio cansada ahí me como un pedacito de membrillo y me gusta, Bien. me Y, da o sea, energía. tu distancia me dijiste que son 42. Sí, 40, 42, depende de la carrera. El mundial eran 46, ahí. Y en tiempo eso, tu promedio, ¿cuánto suele ser? Y Bari 100 creo que fueron 4 horas 15 ponele, pero bueno, el mundial tenía 40 también, pero como tenía mucho más desnivel, estuvimos 6, yo tuve 6 horas 40. O sea, Sí, fíjate, 2 horas y pico más, porque claro, Bari 100 ponele tiene 2000 de desnivel o un poquito menos, y el mundial tenía 3600. sí, el doble. Entonces, viste, era casi más una ultra lo del mundial que una maratón. Claro, porque a medida que una distancia tiene más desnivel, por más que la distancia sea la misma, la complejidad puede subir Sí, muchísimo. el tiempo, porque ya el desnivel, más si una pendiente bastante pronunciada, te hace ir mucho más lento. Entonces, O sea que la preparación, ponerle de lo que uses, por más que sean 42 kilómetros, tenés que tener en cuenta mucho el desnivel, sí, sí, porque te porque puede demandar mucho más tiempo. tal cual, sí. Bien, eso está bueno saberlo por ahí para el que no es del ambiente del running, que No, no, no todas las distancias son iguales. tal No es que cual, hay un manual de qué te tenés que llevar a sí, una distancia de 42 kilómetros o qué te tenés que llevar a una distancia de sí, 22, lo que sea. tal cual. Y siempre por las dudas, viste, llevar uno o dos geles más no pesa mucho más y nunca sabes, viste, como decís, bueno, le calculé tanto, pero después que no sé. Me acuerdo de acá de la Cuatro Refugios que cambiaron el recorrido y los chicos de repente tuvieron que hacer como 10 kilómetros más. Ah, Y vos decís, bueno, te puede pasar eso. O sea, y te quedas sin comida. O nos pasó en Bolivia que en el sudamericano, a nosotros no, a los de larga distancia, que cuando ya pasaban en los puestos de abastecimiento no había comida. Entonces, sí, bueno, no confiarte, ¿viste? Porque puede pasar cualquier cosa. sí, Entonces, por las dudas, siempre tener algo más no viene mal. Y también, bueno, me olvidé de decir, las pastillas de sal les voy tomando. claro. Eh, esas, sí, cada una hora más o menos. Tomo Sí, pastillas. aparte del gel ya tiene sodio, Sí, la isotónica también, tomo pero una además, pastillita de sal, sí. bien, Eso sería más o menos lo que consumo cuando voy compitiendo. bien. Y recién hablabas un poco de lo que es la experiencia del mundial, lo tocaste, Mm, pero me gustaría entrar un poquito más en detalle de eso sí, porque esa fue tu primera experiencia representando a Argentina, sí. digamos. Más allá que habías corrido antes afuera, me contaste recién, estuviste corriendo en En Brasil, Brasil, claro. pero ahí fue representando al país de alguna manera. ¿Qué Sí, significa eso como corredor y como deportista? Llevar la camiseta de tu de la país a otro selección. lado. Sí, no, fue hermoso. Una experiencia increíble. La verdad que ya desde el inicio, de compartir días previos con todo el equipo, de estar, sí, como en el hotel con corredores que siempre los veo en competencia y por ahí no se da para charlar, compartir y ya tener esa posibilidad fue súper. O sea, estuvimos 4 días previos en un hotel todos juntos. Y después la carrera también, hermoso, no sé, viste, creo que como país, lo veo ahora con el mundial, no sé, nos genera algo que hay situaciones que vos mirás nuestro país y decís, estamos súper fragmentados, que la grieta, qué sé yo, es un quilombo, pero en el contexto deportivo genera algo el fútbol Claro. que es hermoso, no sé, que te da una fuerza y un orgullo enorme y fue así, viste, salir a correr con la camiseta de la selección, que la Claro. gente veía en el sendero, va Argentina, Argentina, decían, "Uy, ay, qué lindo, nada, fue una experiencia increíble, la Y verdad debe que ser uno de los pocos momentos en los que tiramos todos para el mismo lado, sí, ¿no? En los eventos deportivos, sí, sobre todo lo que es sí, selecciones. creo que genera eso, está buenísimo. Y lo de ASICS, porque además sos atleta de ASICS, Sí. ¿eso vino después o antes? Vino antes, fue después del campeonato. Yo
o sea, el año que corrí el mundial fui a Córdoba a correr la carrera del Champa, Ujú, que era el campeonato argentino de ese año. sí, em, y ahí salí segunda y fue cuando clasifiqué al mundial. eh, que ese fue como también un resultado muy inesperado para mí, porque la verdad volvía de Paraty de eso, que me ha ido mm, bien, qué sé yo, pero nunca había competido en carreras que esté al lado de las mejores de acá, ¿no? Que yo las veía ahí como mis los ídolas, referentes. referentes. Em, y bueno, y de repente, nada, empezó la carrera, empecé medio atrás. Y después fue una carrera medio larga, también la del Champa muy trabada, tiene bastante desnivel. Y nada, pasaba la carrera, iba cuarta, qué sé yo, de repente últimos 2 kilómetros quedo segunda y llegué segunda y no la podía creer, o sea, fue como wow. Y después de eso fue que por ahí empezaron a surgir como, bueno, lo de ASICS, la ayuda de ASICS, que nada, fue también, o sea, yo venía con Araikani, que una marca acá, lo que es trail, la verdad que lo que hacen es súper bueno. Pero bueno, ya, Es viste, un ASICS era salto. un salto más. Y también que me ayudaran con el tema del calzado, porque lo de Araikani era solo ropa, acá era, bueno, que me ayuden con el calzado, la ropa. Nada, un cambio tremendo. Después apareció Guille con los geles de ultramarathon, lo de hidrata. Y realmente es una re mano, porque si no, cuando querés hacer bien las cosas, empezar a competir bien, Sí, empezás a hacer cuentas y es difícil, muy difícil. Que querés ir a las carreras a competir y de un costo, que lo que tenés que comer, cómo te tenés que suplementar. Los profesionales a los que tenés que ir, también tengo acá la suerte de que voy a Kinesiología Frey y después del campeonato argentino de este año terminé con un montón ahí de sobrecargas. sobrecarga y nada, iba ahí, estaba Marquito Castaña y decía, vos vení toda la semana lo que necesite y la verdad que es súper importante y estoy re agradecida con Sí, todos ellos porque es muy importante. a veces el rol clave de los sponsors, más allá Sí, de, no sé, de lo que representa mm, llevar una marca en la sí, ropa, es lo que te facilita. lo que te facilita. Que vos podés tranquilamente hacer tu actividad, puedes ser corredora, Sí, pero el sponsor te da ese plus, ¿viste? Que al sí, momento que tenés que hacer las cuentas de todo lo que tenés que gastar, todo lo que tenés que consumir, sí. te das cuenta que es un numerito. Es un número, totalmente. Sí, así que bueno, lo de ASICS fue también una sí, reincorporación a mi equipo y a mejorar, ¿no? Como tener unas buenas zapatillas, no estar pensando, viste, uy, cuántos kilómetros le hice, pues me tengo que comprar otra, una preocupación menos, Sí, nada, sí, fue súper importante. bien. ¿Recordás por ahí alguna carrera que te haya traído tu primer frustración con el running? Porque hasta ahora son todas alegrías prácticamente, Sí. ¿no? Pero en algún momento tuviste una carrera donde no, quizá el resultado no fue el que vos esperabas Sí. y te marcó ahí. Bueno, creo que el sudamericano de este año quizá fue como sí, eh, que, que esperaba por ahí un poquito más. em, y nada, me pasó distintas cosas. Bueno, llegué no óptima porque venía de Bariloche sin que había quedado medio averiada y bueno, y llegué entrenando mucho, metiendo bici, viste, como de mi entrenamiento normal, como 3 días reemplazándolo por bici. Em, que eso, bueno, no solo te afecta a nivel rendimiento, sino también psicológico, viste. Yo Sí, llegaba diciendo, no sé, estuve andando en bici un montón, me tengo que correr ahora, qué sé yo, cómo voy a funcionar. claro. Eh, y después, bueno, me pasó también que en la carrera me perdí en un momento, en realidad no me perdí, agarré el circuito de long y short, o sea, salíamos juntos, y en un momento los de long tenían que hacer un rulo y nosotros no, Ah, sí, es un y yo ahí no quilombo venía ahí. mirando el track, estaba muy mal marcada la carrera, muy mal marcada, y me fui con un grupito que estaba haciendo lo de long y me fui a hacer el rulo. Claro,
en un momento empiezo a pasar gente que yo ya había pasado, pero bueno, ahí dije, bueno, qué sé yo, me habrán pasado en algún momento y no los vi. Después me encontré una brasilera que corre más larga distancia y yo sabía que por ahí tenía un ritmo distinto al mío, porque ella suele correr, no sé, 100 millas. Y, está, y la estábamos juntas y, viste, como estaba medio desorientada. O sea, eh, y era esto, como no sabía que me había perdido, que había hecho más. O sea, como pasás de largo. Claro, pero terminé haciendo 2 kilómetros más, Claro. pero no me había dado cuenta. Entonces era como, che, me pegó la altura, estoy cansada, viste, era raro. Y había perdido a las de Argentina, a las chicas de la selección, no las había visto más. Y dije, bueno, qué sé yo. Y yo me sentía que lo estaba dando todo también. Entonces, bueno, por un lado estaba tranquila con que lo estaba dando todo, pero por otro lado, medio desorientada con cómo iba. Y bueno, y después llegué y bueno, llegué quinta, sudamericana, no está mal. Pero sí, bueno, esperaba un Esperabas poquito más, más. venía con lo del campeonato argentino, ahí como motivada con eso. Y bueno, y nada, qué sé yo, viste, son circunstancias, resultados. También, qué sé yo, sacás conclusiones y bueno, era una carrera que tenía mucho menos de nivel del que suelo hacer, Mm. era mucho más corrible que lo que suelo entrenar, como acá tenemos pendiente más pronunciada, esto era más sub y baja. Y yo sentía todo el tiempo que iba con las pulsaciones, viste, a pleno, dándolo todo. Bueno, y de ahí dije, bueno, ¿será que me tengo que poner a entrenar un poquito más este tipo de cosas? Porque me sentí incómoda toda la carrera. Entonces, bueno, está bueno también a veces como esos resultados que uno no quiere tanto para sacar conclusiones, Claro. ponerte a pensar más, porque por ahí cuando te va bien, es difícil ponerte, viste, a hacer Ponerte crítica. claro, una crítica de tu resultado. Entonces, nada, está bueno de vez en cuando eh, esos sacudones. Claro, un tropezón. Sí. Y después, alguna carrera, la carrera que más te marcó a nivel en cuanto a lo positivo. Bueno, en cuanto a lo positivo, creo que fueron los dos campeonatos de los que participé, este que te digo en el Champa, que no me lo esperaba y fue un resultado muy bueno. Además me había acompañado mi mamá, era la primera vez que me veía Ah, correr, llegar y que esté ella ahí, fue como, muy lindo. Nada, y después el de acá, el de este año que fuera correr en Bari, el campeonato argentino, me di cuenta que inconscientemente, por lo que sentía en la previa, me generó un montón de autopresión, porque nadie me presionaba, era yo simplemente, viste, con todas las expectativas que tenía de esa carrera. Pero después, no sé, estar entrando en el centro cívico y ser campeona ahí en centro cívico con mis amigos, mi entrenador que me estaba esperando ahí, los amigos del grupo, mi pareja, nada, fue increíble. Bari 100, la corriste 2 veces Claro, y las 2 veces la ganaste. la gané, sí, el año anterior también. Sí, sí, O sí, sea, sí, primera vez que te anotabas a Bari 100, sí. te la llevas. Sí, esa también fue nada, lo mismo, venía para ti de Brasil y bueno, era la primera como carrera importante acá en Argentina después de eso y sí, fue un resultado que la verdad es buenísimo. Así mencionabas a tu pareja, Mm, a tu mamá. ¿Qué rol cumplen en el ámbito deportivo para vos? ¿Son sí. un pilar importante? Sí, súper. Bueno, en realidad acá yo soy de Rosario, entonces mi familia está toda en Rosario. Ah, Esa vez en Córdoba mi mamá me acompañó, fuimos juntas, pero normalmente, bueno, acá vivo con mi pareja y toda mi sí. familia está allá, excepto mi hermano que vive en Suiza, pero el resto está en Rosario. Y nada, son clave. Creo que es imposible, no solo emocionalmente, sino desde todo, el acompañamiento de ellos. em, o ponerle que yo pre-carrera, mi pareja, están cositas que me ayudan a sentirme como en esa previa Acompañada, medio sí. mimada, acompañada. Bueno, la noche antes por ahí me prepara la comida y yo estoy preparando las cosas de la carrera. O el día de la carrera que me lleva
a la largada, ¿viste? Detalles que hacen que sea distinto y, y qué sé yo, es como tu equipo, Sí, qué es lo que para mí le da sentido, porque si no, no sé, ¿viste? Vivir todo solo, no es bueno, lo mismo gané correr. sola, ahí llegaste, nadie te agarra. Sí. Lo más lindo es llegar a abrazar a la gente que vos querés, como Es un esa video muy sensación. típico en las carreras, ¿no? Sí, De los es muy corredores, especial. llegar a Sí, la meta y encontrarse a la familia, tal cual. en tu caso tu Sí, pareja. sí, sí, Es como todo, el condimento extra. todo. Y después de nada, de soporte emocional también durante los meses de entrenamiento, eh, ayer, viste, bueno, tenía que ir a correr a la pista y le digo, che, nosotros vimos en el 4 teníamos que ir al velódromo, Ah, queda en el centro. ¿Me acompañás en el auto? Porque me dice, dale, yo después hago unas compras y me llevó. Le digo, ay, buenísimo. Güey. Digo, tenía tan pocas ganas de venir que ya venir con vos viste, ah, como me entusiasma un poco más. Y nada, en eso es clave. La verdad que es súper importante. quería que me cuentes un poco cómo definirías vos, más allá de que estamos hablando de running hace un rato, pero ¿cuál es tu definición para el que no está en tema? ¿Qué es para vos el running? El ¿Qué running. tiene de distinto a otros deportes? Bueno, primero esto de estar eh, varias horas por ahí solo, o sea entrenando o compitiendo. Es como que te tenés que sentir cómodo con vos mismo, esa soledad, Mm, ese autodiálogo interno, como te tiene que gustar. Eh, entonces, eso por un lado, eh, a mí me gusta mucho. Si bien me gusta mucho también entrenar en grupo, hay veces que estoy para salir sola sí, y pensar y lo que sea, ¿viste? Como em, los paisajes, eso para mí también es único. Em, y, y después también es un deporte súper, eh, bueno, medio que relacionado a lo primero de esto de estar solo, como muy mental de lo que claro. hablábamos antes, de Estar con estás vos varias mismo. horas, tenés malos momentos, tenés que vos solo saber que vas a estar mejor. En ese momento no hablas con nadie, es como, bueno, confiar en vos, en que lo vas a poder superar. Ujú, Eh, Entonces, creo que eso, como es súper lindo, sea en el nivel que lo hagas, como proponerte algo, que veo que la gente últimamente cada vez va más a esto del running, de correr sí, carreras. Es como un desafío que vos te lo proponés y después el llegar a meta, el lograrlo, eh, te da como una confianza, sí, una confianza en vos mismo que a mí me sirve para el resto de las cosas que hago en la vida. claro. No De solo para el saber que vas a deporte. poder, che, voy a encarar esto sola. Bueno, che, ya hice esto y me preparé y me salió bien, bueno, en un trabajo, en lo que sea, en una mudanza que te vas a instalar en otro país, bueno, voy a poder hacerlo, como eh, para mí te da eso, una autoconfianza es súper valiosa Sí, para la vida en sí. bien. ¿Y vos cómo te ves? ¿Cuál es tu horizonte con este deporte? ¿Tenés un objetivo a largo plazo o Mm, cuáles son los siguientes pasos que te gustaría dar en el running? Si bien ya sí, has conseguido un montón, sí, sí, pero imagino que todavía querés más. sí, obvio. Em, no, bueno, primero poder seguirlo haciendo saludablemente como al nivel que lo estoy haciendo, que sé que para el físico es una demanda enorme. Eh, Nada, mantenerme bien, viste, que no empiezan a salir lesiones que me limiten. Mm, Entonces, poder seguirlo haciendo por la mayor cantidad de años bien. Em, y después, bueno, por ahí me tienta un poquito irme a distancias un poquito más largas. ah, Ya ahora fin de año quiero correr la UTMB de 55, entonces ir alargando un poquito. No sé si tanto más, no sé si me veo corriendo 100 millas, pero sí después probar los 70 de Patagonia Run me gustaría también.
Es como un vicio que se va haciendo, ¿no? Que cada vez crees un poquito Sí, más. apenas arranqué a ¿Cuál sería correr el no lo límite? entendía, no lo entendía. Digo, pues la gente siempre quiere correr un poco más. Y después como que te termina pasando, Claro. como, bueno, un poquito. Igual también a mí me doy cuenta que me gusta más esto de estar más horas en la montaña a un ritmo parejo y no tan dándolo todo. Por ejemplo, me siento más cómoda en esto de 40 y para arriba que correr 12 kilómetros, 21 kilómetros, que estás al palo, ¿viste? Sí, sí, sí. Disfruto más lo otro. Me doy cuenta de eso también. Claro, porque la distancia más larga te da ese tiempo para disfrutar de otras cosas que Sí, las distancias cortas no, porque en la distancia sí, corta vas a mucha velocidad para llegar lo antes posible, ¿no? sí. Y en las distancias más largas, si bien tenés que tener el menor tiempo posible, te permite disfrutar otras cosas en el medio, ¿no? Re, y igual también sufrís, pero creo que son como sufrimientos distintos. El otro es esa exigencia de ir todo el tiempo al límite y en lo largo es más como el aguantar, yo lo siento, ¿no? Como esto, aguantar, aguantar, aguantar. Tener un momento de decir, bueno, quiero parar y sabes qué falta y seguir. Y bueno, y eso, distancia larga también se sufren, pero Sí, es sí, como sí. otro sufrimiento. Sí, sí. Y una carrera en la que te gustaría correr, Correr, que sea bueno, me un objetivo. encantaría, sí, ir a la UTMB Chamonix, me encantaría estar. No sé si podré clasificar para el año que viene, si no será para el otro, pero en algún momento me gustaría. ¿Puedes Eh, explicar eso cómo es lo de la clasificación? bueno, Para el que no está en tema. sí, la clasificación, o sea, Porque no es que te anotás y corres. no, Claro. quiere correrla tanta gente que hay que hacer un sorteo, entonces tenés dos posibilidades de clasificar, o de forma directa, que tenés que salir en el top 3 de alguna de las carreras de UTMB, por ejemplo, si yo corro los 55 de Bariloche a fin de año Sí. y quedo en el top 3 me gano la clasificación. Son las carreras que tienen más de 40 o 50 kilómetros, creo. Porque ponerle, yo corrí en Paraty, salí primera, pero no clasifiqué a UTMB. Porque las Ah, que son de menos distancia no clasifican claro, directo. claro. Entonces puedes jugarte a eso, ahí tener un buen resultado en una carrera del circuito, ya sea la de Bariloche o acá se corrió hace poco Valdivia en Chile, o te puedes ir a Paraty y correr la distancia de 50 y pico. Ujú. Entonces, si quedas top 3 ahí te ganas la clasificación, pero bueno, es áspero, te tiene que ir muy bien. Claro. Y si no, tenés que correr esas carreras del circuito UTMB para, si sos finisher, vas teniendo piedras, stones, le dicen, vas Sí. ganando. Y eso te da, a la hora del sorteo, cuando vos te anotas para el sorteo, te da más chances de ser seleccionado. Ah, Entonces, si vos tenés más piedras, tenés más posibilidades de ser seleccionado y de poder correr la carrera. bien. Pero bueno, podés tener un montón de piedras, igual no salir seleccionado. O conozco casos que tenían poquitas y igual salían seleccionados en el sorteo. Entonces, bueno, es muy azaroso, azaroso. Ah. Es- Pero bueno, esas serían como las dos vías que tenés para poder ir. Y Emi, si vos tuvieras que dar un mensaje de tu lugar de experiencia Mm, a los corredores que están arrancando, ¿qué mensaje o qué consejo, si te animás a dar un consejo sí, al que está empezando a correr o que quiere empezar a competir o que busca superarse? sí. ¿Qué le dirías? Por un lado, que tengan una buen guía, como un profe em, que te haga hacer bien las cosas progresivas, que te haga hacer un proceso que de a poco arranques y se empieces en distancias más cortas, que después si quieres correr más largo, bueno, ir de a poco escalando. Lo mismo con los entrenamientos, ir pasando de cargas de a poco, aumentarlas y no estar corriendo, no sé, 20 kilómetros por semana y de repente estar queriendo correr 100 kilómetros por semana, güey, a nivel de adaptación el cuerpo tiene que hacer un montón de adaptaciones, Claro. entonces no le puedes pedir eso. Eso por un lado. Después que nunca dejar de disfrutar, creo que eso es clave, como volver a repreguntarte por qué estoy haciendo esto. eh, y bueno, y
porque veo que a los que somos exigentes con nosotros a veces te puede ir ese norte, ¿no? De lo que te decía antes, de repente me encontraba entrenando 800.000 horas y cansada, fastidiosa y era como, che, pará, o sea, esto es lo que te gusta hacer. eh, Volvé a volver, disfrutarlo. claro, volver a eso, entonces siempre tenerlo presente. Em, y después eso que te decía, que con lo mismo que tengas un profe que te haga ser progresivo, tener esa paciencia, esa constancia de saber que si sos constante, en el tiempo vas a poder eso, alargar la distancia, vas a poder bajar los tiempos, tener mejores resultados. Pero nada de eso funciona ya, que creo que eso es lo que nos cuesta en la cultura de hoy, en nuestra sociedad de Sí, hoy, que queremos todo es todo muy rápido. inmediato. eh, Confiar en esos procesos, intentar disfrutar ese proceso, del progreso que vas teniendo de a poco, apreciar ese progreso, esos poquitos cambios que van pasando y que van a construir ese resultado final que querés llegar, pero bueno, tenés que darle tiempo. Bien. Bueno, Emi, muchísimas gracias por venir y por esta charla. No, gracias a vos, fue un placer. Gracias.